Hola, bienvenidos al día 3 del CADI y de los paneles de diseño y desarrollo latinoamericano. Hoy viernes tendremos los siguientes paneles. Panel 7, diseño responsable, de 4 a 6 p.m., hora de Perú, Colombia, México, Ecuador. El panel 8 le sigue de 6 a 8 p.m., es diseño y naturaleza. Y cerramos con el panel 9, diseño, sociedades y futuro, de 8 a 10 p.m. Pueden encontrar más información en nuestro sitio web, cadi-latam.puc.edu.p. Y para empezar el panel 7, el panel de esta hora, les presento a nuestro moderador, el profesor Ricardo Geldres, docente de diseño industrial de la PUC. Ricardo es diseñador industrial con más de 25 años de experiencia, dirige una oficina de diseño y un taller para la experimentación y fabricación. Su trabajo ha sido expuesto y premiado localmente e internacionalmente y ha participado en varias ediciones de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Desde el año 1997 es profesor de diseño de la carrera de diseño industrial de la PUC. Comercializa sus productos bajo la marca Rica, empresa que fundó junto a su socia Karen Nishimura, con quien desarrolla propuestas de nuevos productos con materiales no convencionales en una combinación de tecnología actual y técnicas artesanales y ecodiseño. Adelante, Ricardo. Gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este conversatorio en el cual vamos a tratar diseño responsable. Es un conversatorio en torno a las implicancias sociales y naturales de la práctica y pensamiento del diseño, profundizando sobre las características inherentemente socionaturales de estos impactos como resultado de la condición híbrida socionatural de nuestra realidad, con la finalidad de explorar estrategias para abordar un diseño íntegramente responsable para el contexto latinoamericano contemporáneo. En otras palabras, vamos a ver cómo impacta las estrategias de diseño en los temas sociales o naturales. Para este fin, hemos invitado a 4 expositoras, 2 son de México y 2 son de Uruguay. Las voy a presentar. Paulina Garza es catedrática de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ahí está Paulina. Es maestra en diseño estratégico y de innovación. Actualmente es subdirectora de alianzas institucionales en Un Kilo de Ayuda AC. Fue directora de programas de impacto comunitario en Fondo Unido México desde el 2017 al 2020. Directora social de Techo México de 2014 al 2016. Previamente desempeñó distintos cargos de coordinación regional y de voluntariado en esa misma organización. Estudió la carrera de diseño industrial y la maestría de diseño estratégico y de innovación en la Universidad Iberoamericana, siendo actualmente docente de la asignatura de diseño integral de dicha institución. En segundo lugar, tenemos a Nidia Gutiérrez Ríos. Ella es directora general y creativa de Sawi Yemadi en México. Es diseñadora de moda, artista y empresaria originaria de Toluca, Estado de México. Es fundadora de Sawi, estudio taller dedicado al diseño y creación de prendas de vestir, joyería y accesorios, todo en colaboración con artesanos de diferentes municipios de México. Desde su inicio a la fecha ha colaborado con 39 familias de artesanos con quienes crea colecciones anuales mediante una forma de trabajo horizontal y de comercio justo. Nidia ha sido artesana en la rama de pintura popular y bordados del Instituto de Investigación y Fomento de Artesanías del Estado de México. Ha participado en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artes FONAR en Comunidad Artesanal en el 2016. Es reconocida como Mujer del Año por CREA, Mujeres Moviendo México, en el año 2017 en la categoría artística y cultural por su contribución en el fomento y uso y apreciación del arte textil mexicano. Ha sido finalista en el Premio
Mexiquense de la Excelencia Empresarial en el 2018. En tercer lugar tenemos a Carolina Poradosú, directora de la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Es diseñador industrial con orientación al producto, de marcado interés en la integración del diseño a los procesos artesanales y locales como herramienta de fortalecimiento. Cuenta con la especialización del posgrado en diseño y desarrollo de calzado en España y en diseño de objetos en Italia. Actualmente maestrando en Derecho de Infancia y Políticas Públicas, también en la Universidad de la República. Docente del área proyectual en la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República, tutora de proyectos de tesis, grabación e integrante de tribunales evaluadores de tesis. Conforma comisiones asesoras en llamadas docentes de investigación y el jurado de concursos. Es integrante del comité académico del posgrado de diseño de juguetes y productos para la infancia en la Universidad de la República. En el año 2009 participa en la fundación de la Cámara de Diseño del Uruguay. Ha desarrollado exposiciones y disertaciones nacionales e internacionales. Profesionalmente se dedica al diseño de calzado para necesidades especiales vinculadas a lo artístico y a lo cultural. En el año 2015 se integra al equipo de dirección de la Escuela Universitaria Centro de Diseño en actividades vinculadas al diseño de políticas públicas, el desarrollo académico también, diseño de innovación social y fortalecimiento de la investigación institucional y proyectos interinstitucionales que integran el diseño a otras áreas de conocimiento. Y por último tenemos a Magdalena Vilaró, docente de la Universidad Ort de Montevideo. Es diseñadora industrial especializada en textil moda. Es docente de diseño en la licenciatura de diseño gráfico y en la licenciatura de diseño de moda desde el 2016. Contribuye en el desarrollo de manipulación de superficies para diseñadores locales aplicables a colecciones cápsula. Es una artista textil. Quisiera que cada una de ustedes haga su propia presentación. Podemos empezar por ti, Magdalena, ya que estás en la cámara. ¿Estás en mute? Muteada. Okay. ¿Ahora sí? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar siendo parte de este conjunto de personas tan formadas y capaces. Gracias, Ricardo, por la convocatoria. Bueno, como tú dijiste, yo soy docente desde el año 96, en su primera instancia en el Centro de Diseño Industrial y hoy día en la Universidad ORT. A su vez, he trabajado en el área de diseño para las empresas locales de vestimenta textil Licón y he desarrollado, como bien decías, la manipulación y la transformación de superficies. ¿Sí? En esta área es una de las áreas donde más disfruto y recreo situaciones conceptuales sobre esas superficies textiles. Asimismo, tengo dentro de esa creación el espacio artístico, que no tiene una utilidad directa con lo que es el producto vestimentario, que es donde la docencia me ha convocado, pero también dentro de lo que es el producto artístico que desarrollo es un producto artístico sustentable desde la reutilización de elementos. No sé, no quiero aburrir con tanta presentación, así que... Magdalena, ¿a qué te refieres con manipulación de superficies? Nosotros somos un país muy chiquito y siempre nos ha pasado de que lo que podemos tener al alcance como materiales para poder generar productos vestimentarios, ¿no? Específicamente dentro del área de docencia, la oferta es muy limitada. Entonces, cuando alguien quiere generar una colección con impronta de autor, es un camino casi obligado a transitar, ¿no? Trabajar con los pocos materiales que tenemos a disposición
manipularlos, transformarlos y hacerlos personales para que esa colección desde lo material ya tenga una identidad. Y es un área que está como de la mano de todos los proyectos de colección de diseño de autor. Okay. Muy bien, interesante. Bueno, podemos continuar con la presentación de Paulina Garza. Muchísimas gracias. Pues un gusto estar aquí, gracias a la universidad y a todos los organizadores por invitarnos. Yo soy Paulina, soy mexicana, trabajo en la Universidad Iberoamericana como profesora de asignatura en diseño integral, que es básicamente diseño estratégico para todas las licenciaturas que tenemos en diseño. Y bueno, pues eso hago prácticamente como hobby. Me encanta dar clase, pero no es mi vocación principal. Trabajo en distintas organizaciones de la sociedad civil para pues transformar desde el diseño la realidad en México y bueno, pues espero que esto también se pueda escalar en algún momento a Latinoamérica. Tengo pues ya una experiencia de aproximadamente 15 años en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente trabajo en una organización que se llama Un Kilo de Ayuda, en que pues tiene un modelo de intervención para transformar la realidad de niños en primera infancia, promoviendo el desarrollo infantil temprano. Y dirán, pues, ¿por qué hace una diseñadora industrial o bueno, diseñadora estratégica en organizaciones de la sociedad civil? Yo creo que mucho de lo que nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfrentar los problemas, darle la vuelta, priorizar al usuario, ayuda mucho para generar estrategias de valor dentro de las organizaciones. Entonces, pues bueno, ese ha sido mi camino a lo largo de los años, diseñar estrategias de impacto social, programas sociales que realmente sean transformadores y pues también alineados a combatir las grandes problemáticas de nuestra sociedad. Entonces, la verdad es que es un placer y un orgullo ser diseñadora en este marco donde hay la mayoría, pues sociólogos, antropólogos, administradores, en fin, pero diseñadores hay pocos, pero creo que podemos hacer una gran diferencia si se quieren enfocar en el tercer sector, que es la sociedad civil organizada. Entonces, bueno, ese es un poco de mi contexto. Y Paulina, sobre todo cuando vemos que el rol del diseñador es un rol de coordinación, ¿no? De mediación entre todas las disciplinas, ¿no? Entonces, es muy pertinente Correcto. la actuación de un diseñador en ese contexto. Correcto. Bien, seguimos con la presentación de Carolina Poradosu. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta convocatoria. Como tú decías, Ricardo, yo soy diseñadora industrial. También como Magdalena me formé en el Centro de Diseño Industrial en aquel momento. Tengo orientación producto, digamos, no textil ni vestimenta. Y el derrotero de la vida me llevó a trabajar en varias áreas del diseño, vinculadas, creo yo, hoy mirando un poquito para atrás, como a momentos socioindustriales. Me parece, en algún momento trabajé en la industria de plásticos, una industria muy estructurada. También trabajé en la industria textil, también tuve y tengo mi propia empresa en el área de calzado, área que disfruto mucho. Pero nunca dejé de estar vinculada a lo académico y bueno, con el tiempo fui enamorándome de la gestión académica. Es una tarea que me gusta mucho, y como mencionaban anteriormente, el rol del diseño como articulador de distintos
saberes, actores. Es algo que disfruto mucho, y disfruto mucho de construirlo también en nuestro medio. Y como tú mencionabas, estoy desarrollando una maestría también en un área social, en políticas públicas y derechos de infancia, y coincido un poco con esta apreciación que hacía Paulina recién, bueno, de esta mirada un poco más estratégica, que reconoce o que busca ir construyendo como esta participación del diseño desde como método, y a su vez como materializador de soluciones, digamos, que viabilizan una forma de vivir. Y la dejo por ahí también, ya retomaremos. Carolina, tú desarrollas actualmente calzado, ¿no? Una pieza de indumentaria tan importante, ¿no? Un calzado que que te incomoda, no te deja vivir, ¿no? O sea, el calzado es una de las piezas más importantes de la indumentaria, ¿no? O sea, no es tanto como un pantalón, una camisa, no, el calzado tiene que ser a tu medida, ¿cierto? ¿Cómo es esto del calzado para necesidades especiales? ¿No? ¿Me puedes hablar un poco más de eso? Sí, bueno, al principio, hace unos cuantos años, en el 2005 tuve un primer emprendimiento vinculado a calzado, y después tuve un segundo emprendimiento con Lucía Buchner, una diseñadora eh, textil y también amiga, y trabajamos con colecciones. Creo que fuimos de los primeros proyectos en diseño de autor de calzado en Uruguay. Ahora, afortunadamente, hay muchas más experiencias en esto, y siempre trabajando con series cortas, porque como decía Magdalena, bueno, somos un mercado pequeño en tamaño, y también el acceso a materiales y demás es limitado. Entonces, bueno, apelando también a lo que son nuestros materiales más característicos culturalmente, ¿no? Como cuero, lana y bueno, otras variaciones que uno va haciendo. Y después aprendí mucho sobre la anatomía del pie, y lo importante que es el pie como base para nuestro cuerpo, más allá de lo simbólico que representa el calzado. Y bueno, y me dediqué a eso, a atender personas que tuvieran ciertas necesidades especiales. Todas las tenemos, ¿no? Porque no hay dos pies iguales, ni siquiera los nuestros. Pero sí hay veces que nos vemos forzados a consumir lo estándar, digamos, y no siempre nuestro físico está apropiado para eso. Y quizás hay personas que tengan, no sé, pies muy pequeños o pies muy grandes, o problemas en columna que necesiten algún ajuste particular. Y eso me llevó además a trabajar con el calzado como bien cultural, y bueno, y ahí trabajé para algunas iniciativas puntuales de teatro y de carnaval. Y de ahí podría venir el tema del proceso artesanal que está incorporado en tu carrera también. Ahí claramente, pero lo menciono particularmente porque siempre que me tocó trabajar en lo productivo, ya sea como desde un emprendimiento propio o para otros, el diseño desde el Uruguay se tiene, es semi-industrial, digamos, sus propias características llevan a que uno tenga que estar diseñando y trabajando sobre los procesos de un modo muy cuidado. No quiere decir que en procesos más industriales no se haga, pero acá realmente no tenemos una producción muy masiva, entonces eso lleva a que estamos como todo el tiempo buscando encontrar soluciones con lo que hay. Y por eso Magdalena se refería a que, bueno, intervenir los materiales, muchas veces tenemos que reconvertir los medios productivos con los que se cuentan para poder
generar alternativas, y bueno, nuestra producción no es industrial masiva, sino más bien que semi-industrial y artesanal, generalizando, ¿no? Ok, sí, bueno, es parte de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? O sea, lo que tú has escrito también lo vivimos acá, es nuestro día a día. Y pasando ya a ese tema artesanal, tenemos a una especialista en diseño artesanal, que es Nidia Gutiérrez, pero que viene de un país altamente industrializado, de América, ¿no? A ver si nos puedes hablar un poco, Nidia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Está aquí lloviendo, no sé si se escuche el ruido. Se escucha un poco bajo, tal vez. Ajá, sí, es que está fuerte la lluvia. Bueno, me voy a acercar un poco más. Quiero compartirles unas diapositivas. ¿Ya la pueden ver? Bueno, Sí, sí. primero que nada les platico un poco que mi primera formación es en informática administrativa. Estuve laborando para la universidad durante aproximadamente 7 años. A la par, llevé talleres, cursos y una formación artística en la que participé en varias exposiciones colectivas. Y pues esto siempre ha estado presente en mi vida, no más que creo que se fue la presentación, perdón. No sé, pero se adelanta. Bueno, aquí primera experiencia con relación al arte fue, bueno, llevar toda esta experiencia de pintura hacia la pintura en vestidos fue, digamos que mi primera experiencia. Y pues yo creo que yo puedo, a partir de ahí me paso ya con el taller Sawi, que es el que yo dirijo, en donde yo lo englobo en 3 partes principales, que la primera es que este taller empezó como una especie de exploración, de inspiración y de una expresión artística que yo ya traía de niña. Entonces, pues mi primera experiencia fue trabajando con artesanos de diferentes municipios de aquí del Estado de México donde yo vivo. Me dediqué y me enfoqué a conocer estas labores artesanales y realicé un trabajo de colaboración con todos ellos, así que mi primer resultado de toda esta experiencia fue vestimenta de show principalmente, y bueno, algunas otras prendas también ya más casuales, así como joyería y accesorios, todos ellos elaborados con aplicaciones de textiles, de tejidos, de fibras naturales. Y después viene una etapa muy, muy buena y creo que así es como yo creo que ha ido evolucionando este trabajo, del trabajo de este taller, y es que yo empiezo a hacer una enseñanza y un aprendizaje gracias a la convocatoria de FUNART, Fondo Nacional de las Artes de aquí de México, en donde tengo la oportunidad de capacitar artesanas en uno de los municipios de aquí del estado, que es Tenancingo. Esta considero yo creo que fue algo que cambió el rumbo del taller, porque yo empecé siendo una expresión artística y después se convirtió pues en un compartir, en aprender de ellas, de las artesanas, en enseñarles lo que yo sé hacer, en transmitir toda esta forma de trabajo, y que fue muy enriquecedor. A partir de ahí se siguieron más proyectos que pues, realmente ya le dieron más sentido al taller. También algo que es importante mencionar es cómo esto tuvo impacto directamente ya con los grupos de artesanas en ayuntamientos de algunos municipios acá en el Estado de México, donde era convocada para presentar este trabajo de colaboración.
Y aquí hay algo, este evento en particular en donde yo participo en la Cámara de Diputados en el Estado de México haciendo aportaciones hacia la parte académica, ¿no? Era cuando estaba planeándose una escuela de rebozo en el municipio de Tenancingo. Fue una gran casualidad el hecho de que yo estuviera ahí, no estaba planeado, pero agradezco muchísimo la oportunidad porque ahí me di cuenta del alcance que tiene mi labor, ¿no? Que lejos de ser crear pues como un objeto estético, es más bien un aporte que puedo hacer a la sociedad, ¿no? El compartir, el enseñar, el poder dar mis opiniones, mis sugerencias, el poder participar en esta planeación de esta escuela y pues así fue como se dio esta etapa. Y obviamente también como somos una empresa, pues no puede quedar de lado la parte pues comercial, ¿no? Entonces en esta parte es donde gracias a esa trayectoria hay invitación de parte de los artesanos a colaborar, a hacer proyectos productivos en los que hemos tenido la oportunidad de presentar en diferentes ferias el trabajo que se ha obtenido con éxito de ventas y así como realizar colaboraciones con otras marcas para generar nuevos productos. Entonces, considero que estas tres partes son muy importantes del taller. Claro, sin dejar de lado pues todo este asunto del diseño responsable que se fue dando de una manera paulatina dentro de las labores del taller. Y pues ya, eso sería todo por el momento. Muy bien, Nidia. Se nota que Ya voy a salir de aquí. sí, pues tu obra está dejando huella en tu localidad, ¿no? Sobre todo cuando esto se multiplica a través de los distintos talleres artesanales con los que estás trabajando, ¿no? Y va pasando de, de mano en mano, ¿no? Eso es lo bonito de esto, de ese tema de la artesanía. Para iniciar esta conversación, tenemos tres preguntas que son las que van a guiarnos, ¿no? Ahora, no necesariamente vamos a cerrarnos exactamente a lo que dicen estas preguntas, pero son un inicio, ¿no? La primera pregunta trata sobre cuáles son las estrategias que se introducen, estrategias de diseño responsable, en la formación de los diseñadores o en el desarrollo de los productos, ¿no? Para el mercado, ya sea en el campo académico o ya sea en el mercado, cuáles son estas estrategias de diseño responsable. Y la segunda pregunta trata sobre el tema de la innovación. ¿Se puede hablar de innovación solamente de impacto social o se tiene que tomar necesariamente en cuenta los factores económicos, ¿no? Sobre todo, o los factores naturales, o solo hablar del impacto positivo que pueda tener una innovación social, no tanto en la ganancia o en el tema económico, ¿no? Que es el tema central muchas veces. Y la tercera pregunta va más por el tema de la economía circular o de la sostenibilidad en sí, ¿no? Estas teorías que vienen siendo formuladas en Europa, básicamente, ¿no? Y tratando de esparcir esta teoría hacia los demás países para movernos desde una economía lineal hacia una economía circular. Ahora, ¿es esto aplicable en este contexto latinoamericano, ¿no? Ya que hemos empezado hablando un poco de la realidad de Uruguay, donde tienen que recursearse, como dicen acá, ¿no? Por lo que tienen, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Es muy distinto al contexto que podría ser en Inglaterra o en Alemania, ¿no? O inclusive en el mismo México. Bueno, esas son las tres preguntas que nos van a guiar en esta conversación.
Yo quisiera empezar con lo que dice Paulina sobre las estrategias. Buenísimo, muchas gracias, Ricardo. Pues hablando realmente de lo que significa responsable o la responsabilidad, para mí pues lo desgloso muy sencillo, es la habilidad para responder y responder a qué, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, la responsabilidad del diseño, ¿para qué es? ¿No? Y profundizando en este cuestionamiento, dije, bueno, pues eh, hay algo que no está garantizado en el mundo, que son los derechos fundamentales. Hay algo que nos está haciendo falta, que todos tengamos un sentido de igualdad social. Y para mí, relacionando con esta necesidad de responder a todas las carencias sociales que existen en nuestro país, en nuestro mundo, ¿no? Simplemente no nos vayamos más lejos, en Latinoamérica, ¿qué podrían ser distintas estrategias que nos ayudaran a acercar, ¿no? a los diseñadores a este mundo? Pues en primera, y algo que hace mucho la Universidad Iberoamericana y que es donde yo estoy, son proyectos de vinculación. No podemos aislar al estudiante de la realidad que existe en el país, en el entorno. Entonces, creo que es fundamental que los estudiantes aprendan a detectar necesidades reales, basadas en un caso real, como lo es una organización de la sociedad civil, como lo es una empresa social, como lo puede ser cualquier otra empresa incluso más grande, y que aprendan a decir, bueno, no es una necesidad creada, un sueño o una necesidad más de estética o de recreación, es simplemente que hay personas detrás y esas personas necesitan ser escuchadas para ser entendidas y por lo tanto plantear estrategias de diseño de acuerdo a esa realidad. Entonces, para mí, una de las estrategias fundamentales es esta vinculación, enfrentar al diseñador a casos reales y para fomentar el diseño responsable. Y otra que definitivamente es hacer conciencia de cuáles son las verdaderas necesidades, ¿no? Por ejemplo, Nidia hace o sea, a pesar del hermoso, ¿no?, trabajo que hace y la estética, está viendo detrás una necesidad de empleabilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones que surgen a través de cuáles son las necesidades de la sociedad, se me hace fundamental a profundizar y abarcar. Sí, concuerdo contigo, ¿no? Hay que aterrizar en la realidad y hay que hurgar en ella para encontrar los problemas a solucionar. Sí estoy de acuerdo de que deben haber proyectos académicos, digamos, sin una relación directa con un cliente real, ¿no? Pero es muy distinto trabajar un proyecto con un cliente real, de carne y hueso, Claro. que te dice cuáles son sus necesidades y que tú puedes ver qué hay atrás de esta realidad, ¿no? Sí, Y más aún cuando trabajas con una institución, como has planteado, ¿no? claro. Y Ricardo, hay muchas veces que nos enfrentamos a alumnos que ni siquiera conocen cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una guía, pues muy vasta, ¿no? De las necesidades del mundo, y muy profunda, que de ahí hay mucha tela de dónde cortar. El diseñador tiene que estar enfocado también a crear estrategias que solucionen dichas problemáticas. Claro, por lo menos a que crean conciencia, ¿no? Porque tal vez un problema es demasiado complejo de solucionar con un solo proyecto, pero por lo menos crear una conciencia, ¿no? Que, que viabilice la solución en un largo plazo. Sí, de acuerdo contigo, Paulina. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes sobre esta pregunta de la estrategia o qué estrategias utilizan ustedes, Magdalena? Bueno, yo estaba escuchando a Paulina
cada uno de nosotros habla desde su métier, ¿no? Desde el espacio en el que se desarrolla. Yo como docente y específicamente dentro del área vestimentaria, donde el vestirse es, si bien una necesidad, es una forma expresiva, no es una forma de hablar, sin ser verbal. Entonces hay mucho de representar la situación en la que estamos viviendo. Y nosotros como docentes tenemos que tener presente también que los estudiantes van a utilizar como un medio de vida o una vida por medio del diseño. Entonces, cómo ese producto que ellos van a generar tiene que tener esta conciencia de sustentabilidad. Yo creo que el proyecto que yo tenía para mostrarles, no sé si es momento de mostrarlo ahora. Sí, muéstralo, ¿Sí? muéstralo. Bien. Este proyecto que yo les voy a compartir es un proyecto que se desarrolla en el último año de la carrera y es de diseño de autor. Los estudiantes en este último año de la carrera tienen, durante los 2 semestres, en uno generan diseño de autor y en el otro generan un proyecto directamente vinculado con la industria. Son como las dos grandes áreas o los dos espacios de mayor inserción laboral, o uno o el otro, ¿no? Más allá de que pueda haber otros. Y en este proyecto de diseño de autor nos enfrentamos, en este que les voy a mostrar, a la situación pandémica que vivimos el año pasado, ¿no? Que yo creo que la pandemia fue, más allá de todo el dolor que puede haber traído por la pérdida de los familiares, fue una gran oportunidad como para mirar qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos. Entonces, en función de esa situación, donde tuvimos que empezar a dictar clases por esta vía, conectarnos con los estudiantes por esta vía, tratar de estar cerca de ellos por esta vía y contenerlos por esta vía, e intentar desarrollar lo mismo que desarrollábamos de forma presencial. Y bueno, en ese intentar nos dimos cuenta que lo mismo no, que iba a ser distinto porque era otra situación y otra forma. Y como tenían que desarrollar colecciones vestimentarias, ¿cómo hacían ahora si estábamos en cuarentena, si los negocios estaban cerrados, si no podían acceder a los materiales? Entonces se hizo mucho más pregnante el trabajar desde la sustentabilidad utilizando desechos de industrias. Se empezaron a comunicar con las industrias a que les dieran cuál era el material de descarte. Y con ese material de descarte empezaron a generar grandes puzzles de soluciones. Y bueno, ahora les comparto Sí, realmente la pandemia fue una frenada en brusco, ¿no? Que nos hizo pensar. Exacto. ¿No? Y llevamos una velocidad de la vida, sí, la pandemia nos paró así de golpe, ¿no? Y ahí ya, bueno, muchos nos hemos replanteado la vida, ¿no? Creo que todos. Y realmente, ¿qué es lo que consumimos y por qué consumimos? Y si realmente necesitamos consumir lo que consumimos. Entonces, A ver, muestra tu proyecto de upcycling. Sí, ahí estamos. Compartir. Muy bien. Bueno, este es uno de los grupos. El año pasado, aparte de trabajar desde esta situación, ¿no? Que los obligamos a los chicos a ser resilientes y poder resolver desde ese lugar. Es un proyecto que también tenía en esa búsqueda de resolución una búsqueda de nuestra identidad, que es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, el encontrar la identidad para poder generar un diseño de autoría nacional que permita al uruguayo hablar desde su identidad, ¿no? Que sea un producto que lo entienda y lo represente. Este es uno de los subgrupos, la temática se llamaba Nexo Atávico, porque volvíamos a buscar información desde nuestras raíces, un país que en su tiempo se sintió orgulloso de haber exterminado a sus indígenas, ¿no? Entonces, a buscar la información desde ese lugar que había quedado como cortado, a buscar desde dónde podíamos retomar toda esa información que hace parte a la identidad de este pueblo. Y este es uno de los subgrupos que resolvió, en su producto se llamó Bruto,
y en este devenir de explicar el bruto a qué se refería, primero hacen como una definición de diccionario, ¿no? Bruto, el ser incapaz, torpe, rudo, violento. Bruto es un producto en su estado natural, y a medida que van definiendo, van transitando hacia lo que ellos querían identificar con la marca bruto, ¿no? Bruto es el equilibrio entre lo tosco, lo manual y lo delicado, es la combinación de lenguajes, texturas y colores, la armonía del universo que admite la pluralidad. Y esto siempre de la mano desde lo indígena, que fueron a buscar información desde lo vegetal. Y acá les voy a empezar a mostrar esto que hablábamos de la manipulación de los textiles, ¿no? Bueno, los baños de tintura empezaron a teñir con plantas autóctonas y resolvieron en una propuesta cromática muy variada. Esperen que les voy a mostrar algún material. Acá, por ejemplo. De los desechos de las fábricas textiles, ellos tomaron, este grupo tomó, destiñó, volvió a teñir con los tintes naturales, generando nuevos materiales, que a su vez después fueron rearmados en superficies mayores, ¿no? Acá tenemos otra resolución, que es teñido con cáscara de cebolla y yerba, y después con ecoprint de eucaliptus. Acá el producto con sello gin decolorado y luego teñido con conchilla modificada con sulfato ferroso, o sea, todos los procesos a los que fueron sometidos los distintos materiales. Y vamos viendo los resultados de los productos. Gin decolorado con hipoclorito, teñido con marcela y palta. Esta es la propuesta de colección. Acá trabajaron también con recortes de cuero, con los que resolvieron con un sello inspirado en una flor autóctona, de forma de tinta y de forma de decoloración, y después con un producto modular que se autoencastra y genera una superficie continua, pero con volumen, y también sobreestampado esas piezas de cuero, de alguna manera desarmado ese cuero cortado en tiras y después vuelto a construir sobre una superficie de telar. Acá vamos viendo los resultados. También procesos manuales, macramé. Estas eran unos restos de una fábrica de tejido de punto que tenía como unos orillos de descarte, entonces los cortaron en tiras más finas y volvieron a construir y a anudar para generar estas sobreprendas. Bueno, acá también mucho proceso de estampado y de teñido. Y después mucho en cuanto al proceso de fieltro, por ejemplo. Trabajaron con fieltro y seda, y en ese afieltramiento, donde la lana sube sobre la seda y genera estas situaciones, estas superficies que empiezan a ser mucho más texturizadas en relación a donde solo aparece la lana merino. Acá vemos otro ejemplo, cómo se genera ese lenguaje en el vínculo de los dos materiales, y esto siempre trabajado desde piezas ya cortadas, entonces tenían que ir como generando ese puzzle para generar una nueva superficie para después aplicar. Acá también con procesos adicionados, ¿no? Como de estos flotes pues cosidos sobre las superficies que generaban este vínculo entre la lana y la seda. Más procesos de estampa, bueno, el sistema de estampado. Esto con ecoprint. Estos eran también, este producto se realizó
son restos de jeans que fueron estampados o decolorados y después generados con esta textura que pasó a ser una prenda nueva. Lo mismo esta que hablábamos hoy, ¿no? El producto que iba construyéndose sobre sí mismo con esa especie de tesela que iba encastrándose. Estos son todos procesos de coloración de jeans, algunos más azarosos y otros con, por ejemplo, como es este, que iba generando ese sello de hipoclorito, iba generando el diseño sobre la superficie. Después acá también el sobreestampado de las piezas de cuero, y tenían un sistema de unión, a ver si lo vemos acá, que en sí mismo fue un detalle de diseño, porque las piezas eran más chicas, entonces empezaron a generar esta especie de costura en zigzag, que terminó siendo un lindísimo detalle de diseño, que sirvió para generar superficies mayores. Que lo podemos ver un poquito acá, a ver con un poquito más de claridad. Y cómo se iba dando ese match de las distintas tonalidades y las distintas acciones sobre la modificación de la superficie de ese cuero. Bueno, acá se ve con claridad lo que hablábamos hoy del afieltrado de la seda, cómo sube con la lana merino. Y esto es lo que yo les comentaba sobre generar, bueno, acá tenemos esta, por ejemplo, con hilos, desarmando un jean, decolorando esos hilos del jean y después afieltrándolo sobre la superficie lanar. Y vemos acá el resultado, por ejemplo, de un producto generado con esa acción. Interesante, Magdalena. Tú sabes que aquí en la universidad, en nuestra facultad, tenemos una especialidad de moda y diseño textil. Sí. Esto es información valiosa para ellos. Acá fue como una situación de forzarlos al 100% de los materiales reconstruidos, ¿no? Es algo que si bien trabajamos Sí. todos los años, pero esto fue el resultado más exitoso en cuanto a reutilización de materiales. Sí, claro. Lo que me has hecho pensar en un futuro cuando nuestras vestimentas sean todas hechas de piezas de descarte o de reciclado, ¿no? Reciclado de materiales o piezas de descarte. Exacto. Porque ya no da para cultivar tanto algodón, ya no, Sí. los procesos de lavado, el agua que se gasta, etc. Y todas las prendas que se descartan también, ¿no? O sea, no solo eso, Claro, sino toda la cantidad todo se de usa y se prendas bota, ¿cierto? Exacto, ¿no? exacto. Hace 100 años un calzado pues te duraba décadas. Claro, sí, cosa que no es lo que nos está pasando ahora. Pero Carolina ya lo está resolviendo eso, ¿verdad? Cierto, realmente es hacia donde iríamos, ¿no? Exacto. Con esto de la vestimenta. Estamos muy acostumbrados a usar y botar, sobre todo Sí. vestimenta, ¿no? Y por las Sí. modas y las tendencias y que pasa de moda y tal, ¿no? Pero esto Sí, nos hace pensar en esta sociedad dentro de pocos años, unos cuantos años, donde ya esa idea no va a ser tan bien vista, ¿no? Usar y votar. Exacto. Además va a ser más caro, no va a ser tan usual, ¿no? Exacto. Sí, Sucede que todo este tipo de productos, el que estamos generando acá con diseño de autor, tiene otro costo, ¿no? Y hay una franja de la sociedad que yo creo que está obligada a consumir el uso y tiro, el producto de descarte, que es más económico. Está como, no tiene opción, no tiene posibilidad de elegir. Es casi como una dictadura para ellos, el espacio donde pueden consumir, por una realidad económica en la que viven. Quizás quienes tienen un poco más de información y tienen otros ingresos, pueden tomarse esa conciencia y tienen la posibilidad de elegir dónde consumen, qué consumen, cómo consumen y cada cuánto consumen. claro, ese consumidor que es más consciente, ¿no? Exacto, pero hay una franja de la sociedad que no tiene esa posibilidad y si tiene que comprarse una prenda, está obligado a comprarse una prenda de bajo costo.
¿no? Claro, Que a sin su saber vez cuál es la financia posibilidad. una industria en las condiciones que nosotros no queremos, ¿no? Pero no tiene otra Más opción. injusto, sí, sí. Sí, claro. Interesante, Magdalena. Has hecho reflexionar sobre este tema a partir de la vestimenta. Creo que pocas veces me lo he planteado. Eh, y sí estoy metido en ese tema del Sí, sí. upcycling, sí estoy en este mundo, pero cuando es vestimenta no, pues estoy metido en la dictadura esta, ¿no? Claro, claro, claro. Estamos todos metidos en esta ola, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí trato de que mis vestimentas duren, ¿ah? Las cuido bien, las cuido, para no estar comprando y comprando. Pero bueno, Exacto. ¿qué nos dices, Nidia, sobre esto? Ya que estábamos hablando de vestimenta, a ver si puedes tú complementar con algo de esto, ya que estás metida tú también en ese tema. Sí, pues, el Cuanto a las trabajo estrategias, que, ¿no? Estrategias. perdón, Sí. no, pues el trabajo que presentó Magdalena está increíble. En alguna ocasión hicimos también pruebas usando el añil, que es un tinte natural que acá utilizamos mucho, bueno, en el estado de Oaxaca. Pero bueno, dentro del taller también tenemos mucho esto del reciclado con nuestros materiales, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla, a ver si no me pasa lo de hace rato, que les quiero compartir ahorita precisamente algunos proyectos que se hicieron haciendo el reciclado de materiales. Creo que volví a pasar lo mismo. Bueno, creo tenemos, por ejemplo, en el residuo del rebozo que nosotros utilizamos, muchos sobrantes. Entonces, así fue al inicio y lo que hicimos fue a partir de ahí crear piezas de joyería, reutilizar las piezas de palma que se utilizaron en algunas aplicaciones para nuevos diseños, ¿no? Entonces, todo el material que se ha utilizado en el taller en realidad ha tenido esa bondad, ¿no? Que se han podido reutilizar en colecciones o en piezas, ya sea para presentaciones de pasarelas o para pedidos de un cliente final. Entonces, sí hacemos. La verdad es que nosotros en el taller trabajamos mucho reciclando. En las fotografías estaba, por ejemplo, una prenda con aplicación de la punta de un rebozo que está tejida a mano, que no funcionó en un diseño anterior o no se vendió en tienda y entonces se utiliza en nuevas prendas, ¿no? Con diseños completamente diferentes. Entonces, sí, eso fue al inicio. Actualmente lo que hacemos es aprovechar lo más que podamos del textil, evitar cortes. Por ejemplo, una característica que tuvo uno de los cursos para Fonart fue una petición especial de enseñarles a las artesanas a hacer sus propios diseños, evitando el mínimo de cortes y de costuras en los mismos, para que fuera más práctico, más fácil, ¿no? De entender, y obviamente esto también reduce sus desperdicios y sus costos de producción. Entonces, toda esta línea que se diseñó especialmente para ellas tenía que tener estas características, y pues esa es una forma también de reducir residuos, ¿no? Estamos aprovechando todo el material y bueno, como les comentaba en el taller, hacemos bastante el reciclado. También utilizamos mucho la fibra natural para el caso de los empaques, porque de esta manera pues evitamos contaminar con empaques de plástico. Y sí consideramos mucho también, bueno, igual ya me adelanto un poquito en las respuestas, mejor me espero, pero esto es a grandes rasgos el trabajo que se hace en cuanto al aprovechamiento de los materiales en el taller. ¿Y esto es comunicado de alguna manera al consumidor? ¿Perdón? Que esta estrategia que utilizan de reutilización o de utilizar fibras o productos naturales es comunicado de alguna manera al consumidor final. Sí, claro que sí. Claro que sí, y de hecho esto es
parte de lo que se valora, ¿no? De la marca, de lo que la caracteriza, ¿no? Por ejemplo, este empaque, ¿no? Que es único para el taller, que se ha elaborado en diferentes presentaciones, dependiendo del tipo de producto. Si es una prenda un poco más amplia, el empaque, que es una bolsa tejida a mano con palma, una fibra natural que se degrada naturalmente, pues es un poco mayor, de mayor tamaño, pero por ejemplo, si estamos haciendo un empaque para una joyería que está hecha con punta de rebozo tejida a mano, entonces el empaque es más pequeño, ¿no? Este es parte del plus de la marca y sí, claro que sí, también el hecho de reciclar, porque hay clientes que en algunas ocasiones la compra que han hecho de alguna prenda la quieren renovar, ¿no? Porque a lo mejor ya la usaron en alguna ocasión, porque quieren que se le rediseñe algo, entonces en el taller hacemos ese trabajo y hacemos parte de este proceso de diseño al cliente, lo que también hace que lo valore, ¿no? Que lo sienta, que lo aprecie y que obviamente lo cuide, porque también consideramos el proceso de confección tener el mayor de calidad que podamos para que estas prendas se dañen lo menos posible para que tengan una vida más prolongada. Sí, ok. Es importante la comunicación en este caso, ¿no? Pero, claro, es necesaria la comunicación, pero también me pongo a pensar, tenemos que estar diciendo todo esto, ¿no? Cuando debería ya estar explícito, ¿no? Ya debería ser una práctica común, ¿no? Pero hay que estar anunciándolo para generar conciencia, básicamente, ¿no? Bien, Carolina, ¿qué dices sobre ese tema de las estrategias? Y sobre todo, no sé si puedas también abordar un poco la pregunta que me hacen aquí en el chat de, según estos abordajes de esta problemática, eh, ¿cómo es que este desafío de la sostenibilidad puede aportar a otros modelos, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra realidad o desde el punto de vista de la realidad latinoamericana hacia afuera, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podríamos aportar hacia los demás? ¿No? No viceversa, sino el camino desde aquí hacia los que teorizan sobre el tema sostenibilidad, ¿no? Bien. Bueno, Ricardo, mirá, yo me agarran en un momento personal, como decías vos, en el cual estoy poniendo muchas cosas en jaque, ¿no? Preconceptos o ideas que teníamos como estancas en nuestra cabeza, eh, y que estoy como un poco rebelde con el sistema. Si me permitís, voy a compartir y pasar rapidito unas diapos que armé, bueno, que van a rodear un poco la pregunta esta que hacías tú, que hacía Juan, creo que era la persona que hacía la pregunta, y más allá que después podamos ir profundizando en esto. em, Bueno, primero en realidad con respecto a la responsabilidad, este, bueno, yo estoy aquí como docente y directora de la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Para que se me puso la presentación y no quiero que pasen las pantallas. Entonces lo que voy a mostrar un poco la línea de lo que mostró Magdalena, ¿no? Desde lo institucional. Quizás no tanto desde lo personal, aunque hay un momento que cuesta un poco dividir, porque uno es uno, aunque se va poniendo distintos sombreros según el momento según cada momento. A ver. Ay. Ay.
Entonces, también como comentaba Paulina al principio, que es responsabilidad, ¿no? Reflexionar sobre eso, y primero como institución tenemos un rol en nuestra sociedad, particularmente en la escuela, en la facultad donde yo trabajo, son de la Universidad de la República, es una universidad pública, y desde ese lugar en realidad se plantea como un compromiso con la sociedad que pasa no solamente por la enseñanza, por la función de enseñanza, sino también por las funciones de investigación y extensión. Y desde ahí es que se trata de generar todas las movidas, digamos, las motivaciones y las fundamentaciones de la currícula y de los proyectos. Un poco esto atendiendo a lo que hablábamos hoy, ¿no? Esto de reconocernos como lo que somos y aceptarnos con lo que somos. Y nosotros somos un país pequeño, con mucha riqueza cultural, en redescubrimiento y resignificación, como también coincido con lo que hablaban mis colegas antes, pero también abiertos a lo que pasa en el mundo. Y bueno, acá algunas imágenes que lo demuestran, ¿no? También, o que intentan demostrarlo. Creo que es un proceso de construcción esto. Trabajo con fieltro, con maderas autóctonas, la infancia, las concepciones de sexualidad y género, que cuánto tiene que ver el diseño en todo esto, las soluciones a las calidades de vida, ¿no? Estas posibilidades tecnológicas de impresión 3D, bueno, en este caso se ven materializadas en soluciones de órtesis y prótesis. También el trabajo con materiales, particularmente, los estampados, esa búsqueda consciente del trabajo, los métodos con los cuales enseñamos y diseñamos, siempre entendemos al diseño como un trabajo colectivo, ¿no? No piramidal, sino como que el respetar el saber del otro e incluirlo en los procesos. Y un poco también hablando de esto, de lo que nos ha movido la pandemia, acá hay unos cuantos proyectos, voy a mencionar el de la izquierda, que son hisopos, y como decía Magdalena, esta pandemia nos trajo la posibilidad de pensarlos y repensarlos desde otro lugar. Y esos hisopos están hechos por mujeres que estaban sin trabajo, es un proyecto de extensión. Trabajamos con otras facultades de las ciencias exactas y de las ciencias sociales, y los terminaron fabricando 5 mujeres que estaban sin trabajo, que venían del rubro textil, y bueno, para ellas trabajamos, o con ellas trabajamos, para que se pudiera fabricar esto de forma bastante artesanal, semi-industrial, como decía, pero validada por Facultad de Química y con su proceso muy sistematizado. Entonces la responsabilidad también está en poder incluir estos temas en la currícula y poder incluir, hacer parte del estudiante de lo que nos está pasando, ¿no? También visibilizar a toda la población en todo su espectro social y etario, y bueno, desde ese lugar nos trabajamos mucho como decía, con la pandemia. En este caso lo que ven es un tapabocas a la izquierda arriba, tapabocas para niños, bueno, que tiene toda esa responsabilidad arriba de poder cuidar nuestras infancias y a su vez los contextos que nos rodean, ¿no? También adultos, personas en situación de discapacidad, vemos procesos artesanales, la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, hay todo un mundo, el diseño rodea todo un mundo que tiene que ver con la alimentación. Y un poco alineado con lo que expresaba Paulina, o Paula, perdón si me equivoqué, a mí me gusta mucho este autor portugués, es un abogado y filósofo, que habla de la ecología de saberes, ¿no?
Y me parece que hay una responsabilidad muy grande que tenemos los diseñadores en, en, en su punto de vista personal, ¿no? Pero tratar de no ahondar ni aumentar las diferencias, ¿no? Y de Sousa Santos reflexiona y dice, tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. De allí la necesidad de una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no produzca, alimente o reproduzca desigualdades. Me parece que con todo lo que hemos visto y conversado hoy, el diseño es una herramienta súper potente para poder trabajar en esto y en este sentido, y es una postura personal y en construcción, como decía yo. Entonces, capaz que yendo a lo que se preguntaba, ¿qué le podamos dar nosotros al mundo de Latinoamérica? Un montón, muchísimo. Y nada, yo creo que tenemos que ocuparnos más de nosotros y por nosotros sin tomar como referencia modelos que funcionan en otros lados, con otras realidades y con otros contextos históricos y culturales, y redescubrirnos un poquito. Y qué interesante esto de los derechos iguales para todos. Y tú también tienes el tema de el derecho de los niños, ¿no? Cuando Sí, muchas oportunidades los niños no se diseña para los niños digamos, en el contexto urbano, ¿no? Es un contexto urbano para adultos, básicamente, ¿no? Donde el niño es básicamente un acompañante del adulto y ni que pensar de de la gente con discapacidades o las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, eh, está ahí la responsabilidad del diseñador de tomar a todos, ¿no? Por igual y no excluir, ¿no? Más bien incluir. Se habla mucho del diseño inclusivo, pero ni siquiera en la inclusión estaríamos abarcando a todos, porque solo incluimos a ciertos grupos y no a todos, ¿no? Interesante este tema que tú estás tratando. Eh, Pasando ya a la segunda pregunta y hablando ya de la innovación, ¿qué nos puedes hablar, Paulina, sobre la innovación social? Bueno, primeramente, coincido perfectamente en que hay muchísimo por hacer en Latinoamérica desde el compartir saberes, ¿no? Y celebro este tipo de eventos porque nos ayudan a entendernos entre colegas y a transmitirlo en una plataforma digital que después se puede escalar. En fin, celebro tremendamente este tipo de acciones. Y también la innovación desde mi perspectiva, y bueno, mi perspectiva con lo que he estudiado, con lo que hemos priorizado y profundizado en el Departamento de Diseño de la Ibero, pues debe ser una perspectiva integral. No podemos obviar las características que hacen que algo sea innovador, ¿no? Primero, deseabilidad. Y ahí es el enfoque en el usuario, nunca olvidarnos de quién va a ser el último que va a convivir, ¿no? Con lo que desarrollemos. Y ahí viene también el diseño incluyente, ¿no? El proceso de no excluir a las minorías, no excluir ni siquiera ni obviar, ¿no? Que lo que quiere la gente, ¿no? Cómo es su entorno, pues ahí viene la profundidad en temas de entendimiento de la sociedad, la antropología, la etnografía, nos ayuda muchísimo a entender eso. Entonces, creo que eso es básico para cualquier proceso de diseño y construir, digamos, una estrategia, un proceso innovador, ¿no? O un producto innovador, un servicio innovador. La segunda, bueno, obviamente la factibilidad, y yo no, ahí metería todo el tema del impacto ambiental, ¿no? La factibilidad te habla de si los recursos y los procesos los tienes adecuados, ¿no? Para tu proceso o para tu estrategia, pero también no degradando lo que ya existe, ¿no? No consumiéndote todo lo que ya hay en el entorno, sino al contrario, transformándolo y potenciándolo, ¿no? Eso es importantísimo. No olvidar que los recursos son de distintos tipos, ¿no? Hasta
hasta los saberes y la permanencia de los saberes es un recurso. Entonces, creo que eso es fundamental, aterrizarlo de factibilidad, no solamente si puedes adquirir o no algún recurso. Y la viabilidad, pues ahí es un tema más de modelo de negocio, ¿no? De rentabilidad, y que tampoco se puede obviar, ¿no? Parte de la pregunta era si podemos excluir de un proceso de innovación factores económicos o factores naturales solamente porque da impacto social. Por supuesto que no. Algo que puede ser, ¿de qué te sirve generar algo con impacto social si no va a perdurar? ¿No? Por ejemplo, eso pasa mucho en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Generas un muy buen modelo, pero no lo puedes escalar, ¿no? O sea, si no lo puedes escalar, pues no va a perdurar, no va a incrementar su impacto, no va a transformar ni mover la aguja. Entonces, por supuesto que los factores económicos, desde mi perspectiva, son claves para lograr mayor impacto social. Y ese es nuestro deber, o sea, las necesidades son tan grandes. Simplemente en mi país el 50% vive en pobreza, ¿no? Y somos más de 120 millones de personas, ¿no? O sea, excluir a los diseñadores de esta realidad es algo absurdo, porque aparte la creatividad, ¿no? La capacidad, la capacidad tanto de profundidad en el problema como de síntesis, ¿no? Hay veces que ya no necesitamos seguir indagando, sino tenemos que hacer síntesis y tenemos que proponer cosas viables, ¿no? Esta practicidad que tiene el diseñador de transformarlo, las ideas y bajarlas en un plano muy ejecutable. Creo que necesitamos eso para nuestros grandes desafíos, ¿no? de Latinoamérica. Entonces, más o menos esa era mi perspectiva sobre hablar de innovación. Creo que la innovación tiene muchas aristas, tiene muchas características, y que ahí pueden englobar y deberíamos de considerar todos estos factores ambientales, el tema de sostenibilidad, el tema de impacto en el concepto de innovación. Sí, claro, sin modelo de negocio, pues la cosa no se vuelve sostenible, ¿no? Es importante el modelo de negocio. Eh, no sé si alguien quiere continuar, no quiero dar la palabra. ¿Quién quiere complementar? ¿Quién quiere hablar sobre ese tema de innovación? Lidia. Bueno, coincido con mis compañeras. Es importante tomar en cuenta todos los factores y sobre todo viéndolo, bueno, en el taller SAWI como negocio en el que no solamente nos tenemos que preocupar por generar un producto que sea atractivo, ¿no? Que deseen tenerlo por lo estético que es, sino además es cuidar toda su elaboración, es considerar todos estos factores económicos, recordando el trabajo con las alumnas que han hecho estadías en el taller. Cuando llegan acá y ven todos estos textiles hermosos, se emocionan, quieren hacer piezas, pues utilizando bastante textil, ¿no? Y es donde yo entro y les tengo que explicar, ¿no? A ver, toma en cuenta cuánto textil estás utilizando, cuál va a ser el costo final, la prenda tiene que ser funcional, todos los factores que se tienen que tomar en cuenta para generar cada una de las piezas, ¿no? Es importante y lo tenemos que tomar en cuenta siempre. No podemos obviar las cosas y pues obviamente al ser un producto artesanal hay muchas cosas implícitas ya, como es el hecho pues de que trabajamos de acuerdo mucho a los tiempos de elaboración de los textiles, ¿no? No producimos en grandes cantidades, cada pieza se toma su tiempo, entonces ya ahí van implícitos varios factores importantes y pues también nosotros tenemos un modelo de negocio en el que estamos trabajando actualmente en el taller en el Estado de México que hemos intentado replicar en otras partes. Un ejemplo es Oaxaca, en el que igual tenemos que tomar en cuenta todos los factores, tanto de la gente que está haciendo la confección de las prendas, como después pasar al proceso pues, de la comunicación en redes sociales, que todos estos lugares estén cercanos, conectar tanto a los artesanos como a la parte del taller que está funcionando, como la parte de mercadotecnia y como las ventas, ¿no? O sea, tienen también que estar, se tienen que considerar todos esos factores también.
Gracias. Muy bien, Nidia. Magdalena. Estás muy... Estás muteada, Magdalena. Ahí voy, perdón. Que debemos replantearnos en qué lugar somos parte de este cambio, ¿no? Y qué es lo más importante en este cambio, que es lo que hablaban hoy, el sistema cooperativo, ¿no? O sea, estar pensando por el bien común. Y esto se va a dar, creo yo, en función de políticas de Estado. Creo que es la gran herramienta que tenemos como sociedad como para concientizar a las áreas que no son conscientes o que no lo toman como prioridad. Y creo que desde ese lugar las acciones son como más de más abarque, ¿no? Más que las acciones individuales. Y esto de pensar en esta solución común, que creo que es un gran cambio de paradigma que tenemos como sociedad, ¿no? Y más en una sociedad que casi que está como formando el individualismo y no el vínculo entre sus pares. Entonces creo que ahí está el nudo grande, ¿no? Cuando empecemos a pensar como colectivo y que tiene que ser en función del bienestar común, más allá de que eso no sea mi bienestar o mi bienestar primario, las decisiones van a tomar andamiaje. Me parece que ese es el nudo que tenemos que desatar. Y dependemos mucho de la voluntad política, ¿no? Entonces, es complejo, porque creo que no sé si estamos tan concientizados como para ser nosotros los que generemos el empuje para que la voluntad política acceda a esto. Creo que vamos caminando despacito hacia ahí. Pero donde hay grandes realidades de cambio, creo que el motor ha sido desde ese lugar. Sí, pero para eso también, ya que has mencionado la política de Estado, los diseñadores deberían también empezar a trabajar en el Estado, ¿no? Sí, sin duda. Sí, y como articuladores, y para justamente viabilizar estos cambios. Justo ayer hubo un conversatorio sobre diseño y políticas públicas, ha sido sumamente interesante. Y se tocó este tema, básicamente. Está en el Facebook grabado, pueden visibilizar y surgieron varias ideas interesantes. Hay una pregunta. ¿Qué estrategias podríamos usar para visibilizar y diferenciar los productos si son socialmente, ambientalmente responsables o socialmente responsables? Muchas veces los consumidores no sabemos el impacto de lo que compramos. ¿Cuáles son las dinámicas de responsabilidad? ¿Dependen del consumidor o de las industrias? ¿Quién me puede hablar un poco sobre esto? Está en el chat. ¿Puedo tomar la palabra? Claro, claro. Yo coincido al 100% con lo que dijo Magdalena. Depende del Estado. El Estado es el primero que tiene que velar por el bienestar de las personas y por el bienestar de los recursos que existen. Entonces, primero, para mí el diseño tiene que ser una herramienta política, un medio, un eje que va transversalizando distintos vectores verticales, pongámosle, si cruzamos, no sé, educación y diseño, ¿qué nos da? Salud y diseño, alimentación y diseño. Si nos ponemos a pensar en las distintas propuestas que seguramente cada uno en nuestras facultades o nuestras experiencias vamos desarrollando, seguro que cruzamos temas, cruzamos ejes y salen a partir del diseño soluciones y propuestas y miradas estratégicas muy interesantes. Entonces hay que poner el diseño en la agenda política, que bueno, si ayer lo hablaron, fantástico, pero bueno, es como que los temas son a veces difíciles de separar tan claramente, ¿no? Y después nada, mencionar una experiencia que desconozco si supongo que sí, que debe haber en cada país una experiencia análoga. Creo que los primeros en Latinoamérica fueron los chilenos, y nosotros desde Uruguay hace poquito, que un par de años, que la empezamos a implementar, que es la
la identificación con los octógonos negros respecto a la alimentación, ¿no? Entonces, eso es una política de Estado, ¿no? De comunicación, que ahí hubo que mediar con industria, con muchos intereses, Claro. porque bueno, yo ahora cuando voy a comprar unas galletitas o algo para mi hijo o mis padres, me fijo, tiene mucha grasa, y no es que antes no lo hiciera, era mucho más difícil, pero ahora me veo con que si está saturado en grasas, si está en sales, en fin, todo eso, entonces, bueno, es una estrategia que como consumidor te ofrece herramientas para decidir y participar mucho más conscientemente de esa decisión que cuando no estaba, que tenías que ir a mirar la letra chiquitita, que si podías leerla, por un tema de diseño también, ibas a poder tomar una decisión capaz que más adecuada a tus propios intereses. Creo bueno, que estas cosas así como muy específicas es poner el tema sobre la mesa, sobre lo que queramos visibilizar justamente. Claro. Imaginemos que cuando compremos una vestimenta sale un octógono que dice, esto ha sido fabricado por niños en Vietnam en un comercio injusto. Podría ser. Sí, ¿sabes qué? A veces me parece que no nos tenemos que ir tan lejos que Vietnam. Yo estoy segura que en cada territorio de nuestras sociedades hay niños menores haciendo cosas que no tendrían que hacer y dejando de ser niños para estar llevando, trayendo, cosiendo, pegando. Y ese es un concepto del niño del medioevo. Y no tenemos que viajar tan lejos tenemos que concientizarnos más nosotros mismos de qué es lo que hay atrás de lo que consumimos. Perdón, me pongo así como... No, es cierto, sí tienes toda la razón. O sea, esto de la conciencia es algo que vengo batallando en la educación de mis alumnos, ¿no? Hay que ser conscientes, hay que crear conciencia, o sea, hay que ser consciente, ¿no? De todo lo que hacemos, consumimos, diseñamos, uno tiene que ser consciente, ¿no? Saber bien lo que uno hace, consume, dice, y ser consecuente con ello, además, ¿no? Claro, acaba esta reunión y yo enciendo mi auto y acelero, ¿no? Y ya me olvidé del asunto medioambiental, ¿no? No, hay que ser consecuente en todo sentido, ¿no? Es un poco lo que nos toca hacer. Bien, pasando ya a la última de las preguntas, ya para finalizar, nos quedan aproximadamente 15 minutos. Hablemos sobre ya el contexto latinoamericano y cómo es que nosotros, bueno, el tema era de economía circular y esto que viene de sociedades más industrializadas, que tienen otras realidades, que intentan imponer esto de acá para todos por igual. En cambio, pues acá vivimos otra realidad y en otro contexto, ¿no? Incluso podemos decir que desde tiempos ancestrales, antes que llegasen, digamos, el occidente llegase a esta tierra, ya se vivía cierta, cierta sociedad con total conexión con el medio, con el medio socionatural, ¿no? Que fue cortado totalmente porque no se entendió y se impuso un modelo, bueno, ha evolucionado hasta nuestros días, pero digamos que estos saberes ancestrales recién se están como rescatando, ¿no? Y tenemos varios, al menos aquí en este territorio, tenemos varios saberes ancestrales que se están tomando como modelo. Uno de ellos es algo que suena medio extraño, que es la siembra y cosecha del agua, ¿no? Esto la, eh, fue mencionado por el que ahora es nuestro presidente cuando era candidato, mencionó la cosecha de agua y todo el mundo le dijo, ¿qué es eso? ¿No? Esto de agua siempre no se cosecha, pero pues sí, siempre se cosecha desde tiempos ancestrales, ¿no? En
en las altas montañas, ¿no? En el Ande. O sea, en época de sequía, extraen el agua ya que ha sido sembrada. Es una técnica pues, que viene antes de los incas. Y está totalmente volcada hacia el medio ambiente, hacia el medio natural, ¿no? Es un saber. Y podemos decir que nosotros, en nuestra realidad latinoamericana, tenemos saberes que compartir con el planeta para hacernos realmente sostenibles en el tiempo. ¿Quién podría empezar con esta discusión de la última de la tarde? Lidia, vamos. Bueno, sí, como lo comentas, igual es complicado el poder trabajar de esta forma. Sin embargo, pues yo creo que en la medida de lo posible, cada uno desde la labor que hace, primero, pues es hacer conciencia, entrar en esta filosofía, ¿no? de vida y aplicarlo en nuestras actividades. En el caso del taller, pues algo que nosotros hacemos, y de hecho está en las diapositivas, pero ya no lo intento porque se, se pasan muy rápido, es que nosotros tenemos este proyecto ya funcionando utilizando máquinas mecánicas, en el que precisamente hacemos piezas sin el consumo de energía eléctrica, ¿no? Así como tenemos la parte del taller en el que sí usamos las máquinas semi-industriales, también tenemos esta parte de responsabilidad, ¿no? De el producir piezas con máquinas mecánicas, trabajamos en horarios en donde aprovechamos la luz del día y de esta forma pues también contribuimos al cuidado del medio ambiente, ¿no? Esta es una parte que en el taller SAWI se está implementando. Y un poquito nada más como comentario a la pregunta que habían hecho acerca de la responsabilidad, yo creo que es compartida, tanto de gobierno como de las instituciones, iniciativa privada, como de los consumidores a estas alturas, pues el ser más conscientes de lo que estamos consumiendo, ¿no? Y sí, o sea, a nosotros sí nos toca, en mi caso, pues bastante el comunicar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para contribuir en esta economía circular. Muy bien, Lidia. ¿Quién más quiere aportar en este tema? Bueno, pues no sé si me escuchan bien porque ahora el chubasco del Estado de México se movió a la Ciudad de México. Perfecto, te escuchamos, perfecto. Sí, me escuchan bien. Entonces, bueno, pues yo nada más complementar que, o sea, actualmente todo el tema de economía circular, el poder tener esta concepción de reuso, de medir el impacto, en México se ve como, hasta te dan distintivos por eso, ¿no? O te... se ve como un elemento diferenciador positivo, ¿no? Que es bueno reconocerse, pero como tú mencionabas antes, Ricardo, tendría que ser un mínimo, un piso mínimo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Y cómo hacemos pasar de ese piso mínimo, más bien de este elemento diferenciador o de este adicional a que se convierta en algo cotidiano? Entonces creo que eso es mucho de sensibilización, mucho de información, de ir trabajando con las nuevas generaciones, primero a que aprendan a analizar las realidades y las necesidades. Y que creo que también empezar desde tu microoperación, ¿no? Desde tu campo o radio de actuar, ¿no? Yo en mi organización hablábamos de, a ver, empecemos por minimizar los residuos de mis propios centros de operación, ¿no? Después yo ya puedo irme a una etapa de sensibilización a las comunidades con las que trabajo. Después yo ya puedo influir en otras organizaciones para que vean que esto es algo que genera valor en lugar de pérdida, ¿no? Entonces, como esta ruta de primero irte hacia lo que está en tu control y después hacia algo más, yo creo que es súper importante para después, ¿no? ¿no? Un must have realmente que pueda ser algo que no nos sorprenda,
lo exijamos, si no esté. Claro, empezar desde nuestras microorganizaciones, ¿no? Para que sean como ejemplo, ¿no? Empezar con nuestra gente, con la gente con la gente que interactuamos diariamente, con nuestros colaboradores y con sus familias, ¿no? Con la gente que está alrededor nuestro. Eso es, creo que una de las medidas en las cuales podemos nosotros contribuir. Me quedo con esa idea. Magdalena, ¿tienes algo que decir sobre esto? Sí, que obviamente como personas conscientes del universo que tenemos hoy, debemos hacer eso. Igual creo que es un camino lento en relación a lo que pueden hacer las políticas de Estado. O sea, está muy bien que nosotros hagamos desde nuestro lugar y que podamos comunicar desde nuestro lugar, pero es como si estuviéramos hablando por un micrófono a un volumen bajo y va a demorar en llegar, va a ser más largo el camino y quizás en algunos escenarios del planeta ese tiempo no pueda resistir. Entonces, creo que quizás el accionar o si tenemos la posibilidad desde alguna institución, volcar hacia la parte ejecutiva, hacia el Estado, para que sea el Estado el que sienta esa presión y tome acciones. Porque de esa manera es mucho más abarcativo, como comentaba Carolina, la acción de identificar en los elementos que pueden ser dañinos de una forma muy visible, ¿no? Esa acción, sin duda, genera una presión que quizás de forma individual, industria por industria, hubiera sido mucho más difícil llegar en tan corto tiempo. Entonces, sí, como individuos y como personas responsables y como partes de organizaciones con ese sentido de la responsabilidad, está bien ir haciendo acciones, pero creo que debemos hacer acciones para presionar para que el Estado tome medidas, ¿no? Yo recuerdo haber ido a una feria automotriz en Los Ángeles en el año, no quiero mentir, ya se van a dar cuenta de la edad que tengo ahora cuando diga esto, en el año, 96, y decían que, en ese momento decían que para el 2006, o sea, 10 años después, Estados Unidos iba a tener todos autos eléctricos. Una expresión de deseo, ¿no? Porque obviamente, como hablaba Carolina, hay industrias que presionan, ¿no? Lo que nos ha llevado a nosotros, país, el tema de la contención del uso del tabaco, ¿no? Todo lo que ha generado y las demandas que ha tenido el Estado por tomar esas acciones. Si no está desde el Estado la voluntad, me parece que es un camino bastante largo, que igual lo transitaremos porque tenemos la convicción de que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Pero creo que es ahí donde tenemos que hacer más acción. Sí, claro, las presiones, los lobbies, ¿no? Que hacen presión y no dejan que algunas soluciones se implementen globalmente, ¿no? Has mencionado un ejemplo claro, que es la industria del automóvil movido con hidrocarburos, ¿no? Mientras haya petróleo, pues esto va a continuar. Toda nuestra economía es basada en el combustible fósil. El cambio de matriz todavía no se va a dar, ¿no? No sé si todavía va a estar vivo cuando se dé este cambio de matriz. Es un anhelo, pero no lo sé. Y Carolina, ya para terminar, ¿cuál es tu opinión para cerrar este? No, yo coincido con todo, creo que estamos muy alineadas. Las panelistas me parece que coincido con lo que han expresado. Quizás también nosotros, desde el diseño, ser conscientes de que no es una economía u otra, ¿no? Que hay varias economías coexistiendo a la vez, y dónde y cómo se posiciona el diseño en cada una de ellas. Saber que los diseñadores trabajamos en la economía industrial también, ¿no? Esta que es la lógica del consumo. Y creo que es algo que yo me lo cuestiono y que ni siquiera tenemos la respuesta para la economía circular, porque seguimos hablando de consumo, y seguimos hablando de esa lógica de oferta y demanda. Quizás desde otro lugar, quizás más despacio, buscando otros equilibrios. Pero sin duda que es un trabajo de reflexión y aporte constante.
la semana pasada y la anterior tuvimos la suerte de contar en nuestra facultad con una conferencia que dio Linda Gross, y después hubo algunos workshops, también algunos talleres, y bueno, muy interesante lo que plantea Linda, lo que plantea en su libro con Kate Fletcher, que hablan de esto, ¿no? De las distintas economías, hablando de la economía, desde la economía industrial, a partir de la revolución industrial, de economías creativas o economías circulares, y cuáles son los roles y em, la participación que tiene el diseñador, qué articula el diseñador y el diseño en cada una de ellas y a dónde vamos. Me parece que yo al menos lo siento así, que es como ese cuestionamiento constante, alerta que tenemos que tener cada vez más, ¿no? Sí, se habla de esta economía naranja también, ¿no? Que es el diseñador el que tiene un papel, un rol fundamental, ¿no? En el tema de la creatividad. Sí, es un buen planteamiento este que vivimos diversas economías en paralelo, ¿no? Y ver nosotros cómo nos situamos y cómo pensamos en cada una de ellas. Bien, se nos acabó el tiempo, es una pena porque la conversación está muy interesante, el tema da para más. Yo quisiera algunas palabras de despedida cortitas de cada una, ¿no? Yo invito a Paulina ya para que haga su cerramiento. No, pues de nuevo agradecer a todas mis colegas, a ti Ricardo por la facilitación, y pues decirles que para mí el diseñador tiene todo el potencial de transformar el mundo. Entonces, pues sigamos formando diseñadores que lo hagan. Bien. Lidia. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy feliz de estar aquí porque aprendo de todos ustedes. Y pues estoy en el compromiso de continuar mejorando mi actividad, de continuar enriqueciéndola y pues muchas gracias. Magdalena. Bueno, lo mismo. Agradecida de haber sido convocada. Gracias, Ricardo. Un placer escuchar a cada una de las panelistas. Con Carolina nos conocemos, pero no, hacía mucho que no nos veíamos, así que fue una buena forma de vernos de nuevo. Y sin duda, la suma de las acciones hacen la diferencia, más allá de que soy una convencida de que precisamos una mano superior, es bueno que tengamos cada uno un accionar en dirección hacia el mundo que queremos, ¿no? Y el diseño es una herramienta maravillosa, como decía Paulina, para darnos esperanza y un escenario bello. Y nosotros nos movemos por la belleza de la emoción, por la belleza del sentimiento, entonces invitarlos a todos a que sigamos creyendo en que podemos hacer la diferencia. Ok, Carolina. Sí, bueno, nada, agradecer nuevamente por esta posibilidad. Creo que estos intercambios están buenísimos y que nos mueven desde muchos lugares, y agradecer también esto que nos da la distancia y el Zoom, esta herramienta tan desarrollada para poder hacerlo, porque si no es como mucho más difícil, ¿no? Y nada, me quedo con esto último que decía Magdalena, ¿no? De que creo que todos, aunque hablemos de las políticas y las estrategias y veamos como nuevas dimensiones o dimensiones que están en desarrollo del diseño, yo pienso a mí cómo disfruto sentarme a dibujar un zapato, ¿no? O sea, y siempre vuelvo a eso para reconectar conmigo desde algún lugar, y que no hay que perderlo eso, ¿no? Que es lo que yo creo que nos da, nos retorna como esta sensibilidad y a esta conexión interna que veo que todos los tenemos. Yo quedo a las órdenes por cualquier consulta, está mi mail por ahí, y nada, muchos éxitos en el cierre y en la continuación de este congreso. Gracias, chicas. He aprendido mucho de ustedes. Muchas gracias por su presencia. A continuación viene el panel número 8, Diseño y Naturaleza. Va a estar buenísimo.
Les presento a su moderadora, Paula Cermeño, que es docente de diseño industrial de la PUC. Paula es diseñadora industrial y profesora de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC, máster en diseño de productos de la ECAL, Escuela de Arte y Diseño de Lausanne, Suiza. Su trabajo se centra en las relaciones entre diseño y biodiversidad. Sus proyectos parten de colaboraciones con diversos expertos que trabajan con plantas como botánicos, biólogos, ingenieros, artistas, así como con emprendimientos locales sostenibles. Forma parte del comité organizador del CADI, que es este congreso. Bueno, viene este tema que va a estar muy bueno. Espero que hayan disfrutado y nos vemos. Chao.